Mucha gente se interesa por los carros eléctricos y por la conversión de carros de gasolina a eléctrico, pero este auge ha traído también como consecuencia la aparición de detractores que dicen que los carros eléctricos no son convenientes por un montón de razones. Estos personajes yo los divido en dos grupos. Primero, los que ven amenazado algún negocio que ellos tienen, y segundo, los que tienen miedo al cambio. Entonces, a pesar de que los carros eléctricos son una tendencia mundial y de que en todos los países están creando leyes, inclusive en Colombia están creando leyes para incentivar el uso de carros eléctricos, estas personas dicen que no, y resulta que se encuentra uno en internet con cosas como esta. Un estudio afirma que los coches eléctricos contaminan más que los diésel. Bien, eso es bastante sorprendente y mucha gente se quedaría con el título y vienen a mis videos y en los comentarios escriben: los carros eléctricos contaminan más que los carros de diésel, pero no han leído el estudio cómo fue realizado. Nosotros vamos a mirar cómo hicieron el estudio. Lo primero es que el estudio fue realizado por el científico alemán Christoph Buchal, profesor de física de la Universidad de Colonia, Alemania. Se imagina uno que un profesor de física de una universidad alemana debe ser una persona muy seria y muy rigurosa a la hora de hacer un estudio. La investigación publicada por el Instituto IFO concluye que estos automóviles contaminan entre un 11% y un 28% más que los de gasoil. Bueno, tengamos en cuenta esos números, entre 11 y 28%. Ello se debe principalmente a las baterías de estos coches fabricadas a partir de litio, cobalto y manganeso y en el proceso de su producción en el que se gasta un alto consumo de energía. Bien, para su análisis, miremos cómo lo hicieron. El estudio compara un Mercedes clase C 220D, o sea, tal vez el mejor carro que funcione a diésel, porque no emite prácticamente nada, especialmente si está nuevo, y lo comparan con un Model 3 de Tesla, que casualmente es el carro que tiene las baterías más grandes, por lo menos su banco de baterías es el más grande porque los Tesla ofrecen una autonomía mayor que otras marcas. Entonces aquí ya nos podemos dar cuenta de que hay un sesgo. Escogieron el mejor carro diésel y lo comparan con el carro que tiene las baterías más grandes. Y más adelante, o no, más atrás, dice que el problema es la fabricación de las baterías, es decir, que si hubiéramos escogido un carro que tenga unas baterías un poco más pequeñas, un carro que esté hecho solamente para circular en la ciudad, entonces ya las baterías no serían tan grandes y ya ese porcentaje del 11% tal vez no se cumpla. Tal vez en ese caso las baterías más pequeñas harían que el porcentaje se reduzca o inclusive que la contaminación sea menor. Pero miremos, ¿qué más dice? Dice que creando las baterías de un Tesla Model 3 se genera de 11 a 15 toneladas de CO2. Esto también es importante, este dato. CO2. Los científicos calcularon que con una vida útil de 10 años y un kilometraje anual de 15.000 kilómetros, este modelo emitiría de 73 a 98 gramos de CO2 por kilómetro. Wait, estamos basándonos en suposiciones, o sea, una universidad alemana hace un estudio que se basa en suposiciones, porque decir que la vida útil de un carro es de 10 años es prácticamente mentir. ¿Cómo sabemos que un Tesla no puede tener una vida útil de más de 10 años? ¿Cómo sabemos que el kilometraje anual va a ser solamente de 15.000 kilómetros y no de 20.000, que es lo que uno espera que recorra un carro cada año? Si nosotros cambiáramos estos valores, por ejemplo, si decimos que la vida útil del carro ya no son 10 años, sino que son 20, entonces tomamos las 15 toneladas, de 11 a 15 toneladas que se producen, y las dividimos ya no por los kilómetros que se recorren en 10 años, sino en 20 años, entonces ya este denominador aquí es más grande y el resultado es más pequeño. Y ya en este momento dice que está emitiendo 73 a 98 gramos, o sea, no le alcanza, porque dice que, más arriba dice que el Mercedes tiene dice emisiones de 117 gramos por kilómetro, es decir, en este momento no le da. Pero entonces utilizó un pequeño truquito, que por acá dice. El estudio puso énfasis también en las emisiones de CO2 que produce la electricidad a través de la recarga de las baterías. O sea, como no le alcanzó con
el CO2 que se produce durante la fabricación de las baterías, entonces le sumó también lo que se produce cuando se recargan las baterías. Y así sí le da, porque dice, situaría las emisiones del Tesla Model 3 entre 156 y 181 gramos de CO2 por kilómetro, unas cifras superiores a las del Mercedes-Benz. Pues claro, y si le sumamos el CO2 producido por la respiración del que lo va manejando también. Se habla de contaminación, pero en el estudio las mediciones que hacen se refieren a CO2. CO2 es un gas contaminante, es uno de los gases responsables del efecto invernadero, pero no es el único gas que se produce cuando se maneja un carro a combustible fósil. Los carros a combustible fósil producen también CO, que es monóxido de carbono y que es un veneno. Y mucha gente se ha muerto por estar al lado de un carro que está produciendo monóxido de carbono en un sitio que no está bien ventilado. No se necesita una gran concentración para que una persona se muera. Entonces el CO, monóxido de carbono, es un veneno y aquí no lo están teniendo en cuenta. Además, CO no se produce cuando las baterías se están recargando. Entonces también la medición que hizo fue una medición acomodada, amañada. Bien, pero eso no es todo. Resulta que los carros producen también, los carros a combustible fósil, producen un material particulado que es el responsable de la mayoría de las enfermedades respiratorias de la gente en ciudades como Bogotá. Pues si yo estoy produciendo material particulado en una fábrica, como la fábrica de las baterías de los Tesla, pues simplemente pongo un filtro y con un catalizador puedo recoger la mayoría de esas emisiones y la fábrica está quieta, no se está moviendo, diseminando esas emisiones por todas partes, pero un carro no, un carro se está moviendo y no puedo instalarle un catalizador por el tamaño. De esa manera es diferente producir material contaminante en una fábrica quieta, en donde yo puedo controlar las emisiones, que en un carro que lo estoy circulando por toda la ciudad y estoy envenenando el aire por donde voy pasando. Ahora, hay algo más preocupante en el estudio que hizo aquí el científico Christoph, porque resulta que él está teniendo en cuenta la contaminación que se produce cuando se están fabricando las baterías. Pero ¿por qué entonces no tenemos en cuenta la contaminación que se produce cuando se está fabricando el diésel? Porque es que el diésel es un derivado del petróleo y cuando yo extraigo petróleo, primero, antes de extraer el petróleo, antes de sacar la primera gota, tengo que hacer una exploración. Y la exploración ya es un proceso que contamina. Cuando estoy haciendo la extracción del petróleo, estoy contaminando. Pero ahora contamino más porque es que el petróleo fácil de extraer se está acabando. Entonces el petróleo que queda por extraer en la tierra es el que se obtiene a través de fracking, que es un proceso todavía más contaminante, o el que está en los polos o en el mar, que son procesos más contaminantes. Ahora, con solo extraer el petróleo yo no puedo mover un carro. Después de que he extraído el petróleo tengo que bombearlo hasta una refinería y para bombearlo necesito unas bombas que funcionan a combustible fósil y contaminan. Entonces el solo hecho de bombear hasta la refinería ya contaminó. Y en la refinería el proceso de refinar el petróleo para obtener gasolina y diésel y los demás derivados también contamina. O si no, miren las refinerías a ver si no tienen unas columnas de humo saliendo de las chimeneas. Pero ahí no acaba la cosa. Porque es que después de que los productos han sido refinados, yo tengo que distribuirlos. Es decir, hay que llevarlos de alguna manera hasta las estaciones de servicio. Y ellos normalmente llegan en un carro tanque que también contamina. Es que inclusive el proceso de comprar el combustible fósil contamina, porque yo para comprar el combustible fósil tengo que manejar mi carro hasta la estación de servicio, mientras que yo, por ejemplo, con mi carro eléctrico yo lo conecto a una toma. Meto el cable por la ventana, lo conecto a una toma y lo cargo. Y yo no necesito un carro tanque de electrones que venga hasta ninguna electrolinera, como dicen ahora. Si yo quiero y estoy por la calle, puedo recargar mi carro en una estación de recarga. Pero si llegué a mi casa, pues lo recargo en la casa. Y no tengo que conducir hasta ninguna parte y no estoy contaminando en absoluto. Ahora viene otro problema. Cuando le dicen a uno, es que si la electricidad con la que usted recarga su carro proviene de una termoeléctrica, usted está contaminando porque las termoeléctricas queman petróleo o diésel o queman carbón, que es aún peor. Pero no están teniendo en cuenta la economía de escala, que simplemente dice que la eficiencia es mucho mayor cuando la escala es más grande. Para explicarlo en pocas palabras, si yo conduzco un automóvil, el automóvil máximo va a llevar 2 pasajeros en promedio, porque yo no voy todo el tiempo con las 5 o 6 sillas ocupadas.
De manera que para mover 2 pasajeros utilizo 50 o 60 caballos de fuerza que tiene el motor, es decir, 25 caballos aproximadamente por cada pasajero. Pero si esos pasajeros van en un bus que tiene 30 sillas, resulta que son 30 pasajeros para, supongamos, 150 caballos. Entonces, en ese caso, ya estamos gastando solamente 5 caballos por cada pasajero. Pero si esos pasajeros van en un tren, entonces el tren tiene un motor de 2000 caballos y van 5000 pasajeros, de manera que no alcanza a ser ni un caballo por pasajero. Y siguiendo en ese mismo orden de ideas, si yo tomo mi electricidad de una central que abastece una ciudad de 100.000 habitantes, quiere decir que es muchísimo más eficiente la producción de esa electricidad, de esa energía, que si yo estoy produciendo la energía quemando combustible fósil en el motor de mi carro. Entonces, todo depende de cómo se lo presenten a uno y qué intereses quiera favorecer la persona que le está presentando a uno un estudio. Ahora, el tema de los estudios. En internet le dicen a uno, dígame qué estudio avala lo que usted me está diciendo. Pues desafortunadamente lo que decimos las personas del común no está avalado por ningún estudio, porque nosotros no tenemos plata para pagar estudios científicos. El dinero para pagar estudios científicos los tienen las corporaciones. Por eso es que tenemos estudios como por ejemplo el que utilizaba Philip Morris cuando lo demandaban, la multinacional tabacalera, cuando los demandaban por el cáncer que se producía en los pulmones o en la garganta o en la boca por fumar. Y entonces ellos tienen un estudio científico que dice que no se puede afirmar concluyentemente que el consumo de tabaco produzca cáncer. Ese estudio existe. También cuando la gente ha demandado a las productoras de azúcar por la caries o por la obesidad, hay estudios que dicen que no se puede afirmar concluyentemente que el consumo de azúcar produzca sobrepeso o produzca caries en los dientes. De la misma manera, hay estudios como este estudio de Christoph, en los que pueden decir que un carro eléctrico, pero escogiendo bien el carro eléctrico, contamina más que otro carro que sea de diésel, pero escogiendo bien ese carro de diésel, y todo está sesgado y todo está manipulado porque saben que la gente se queda con el titular y no lee cómo están hechos los estudios. Yo les invito a que sigan su intuición. Si a ustedes les dicen que van a estar encerrados 2 horas en un garaje con un carro encendido, pero les dan a escoger si ese carro tiene motor eléctrico o motor diésel, ¿ustedes qué escogerían? Espero que este video haya sido de su agrado. Si les gustó, por favor denle like, compártanlo, escriban en los comentarios y suscríbanse al canal. Hasta un próximo video. Chao.